Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Dengue Abordaje de Brote. Esta ponencia está dirigida por el ponente, el doctor Álvaro Vázquez Palomino, médico asistente e infectólogo tropicalista del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Además, indicarles que en unos minutos podrán ubicar en el apartado del chat del Zoom el link para registrar su asistencia. Bueno, darle la bienvenida a nuestro extraordinario ponente, el estimado doctor Vázquez. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ok, gracias. Buenos días. Vamos a iniciar la ponencia sin más preámbulos, pero antes del inicio quería hacer una reflexión sobre la situación actual y futura del dengue, con brotes y epidemias que se nos avecinan y pueden hacer colapsar los sistemas de salud, tanto en Lima como en algunas otras provincias del país, porque eh, por eso la adopción de medidas de prevención y también de mitigación y de abordaje de brotes y epidemias es de suma importancia para que el Estado tenga planes de salud, y también que se comprometan a esta lucha que la luchamos todos, ¿no? Es un reto no solamente para el sistema de salud, sino también para toda la población. Bueno, ya pasando al tema, vemos que las infecciones transmitidas por artrópodos, las cuales actúan como un vector intermediario entre las infecciones que se dan entre hombre a hombre o que se dan entre algún animal y el hombre, representan el 17% del total de las enfermedades infecciosas, con más de 1 millón de muertes cada año. He ahí el problema de esas infecciones o enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Se ha visto que la expansión de vectores tiene algunos factores condicionantes que lo podemos determinar de acuerdo a lo que va en adelante, eh, la dinámica del mundo, ¿no? Tenemos acá el cambio climático, que es bastante importante hablar sobre ello. Eh, Se ha visto que, si bien es cierto, las actividades o los beneficios socioeconómicos y las intervenciones sanitarias que se han dado en el mundo han ayudado en cuanto a la salud de la población mundial, pero el calentamiento global con el deterioro del medio ambiente ha hecho que estas enfermedades transmitidas por vectores se distribuyan en muchos lugares del planeta y que se tornen como enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, esta redistribución y geolocalización de los vectores han formado nuevos nichos ecológicos o han encontrado nuevos nichos ecológicos desde los cuales sufren cambios en las poblaciones de insectos y mayor infestación de los mismos. Esto va a continuar en aumento por el tema del calentamiento global. Se ha visto que la temperatura está aumentando en el planeta. En los últimos años, el incremento ha sido de 0,2 grados centígrados por encima, y se estima que en los próximos 50 años esta elevación de la temperatura sea el 2%, ¿no? Tornando esta situación un poco caótica. El tema de la biodiversidad también es otro factor que ha ayudado a la expansión de vectores. Eh, Se ha visto que las actividades antropogénicas del hombre
como la deforestación, la expansión desordenada de las ciudades, la apertura de vías de acceso de carreteras, el uso de insecticidas de forma masiva, también condiciona mucho a la biodiversidad. Y se ha visto que en zonas deforestadas, por ejemplo, la población de insectos o de vectores es muchísimo más en aquellas que se conserva la biodiversidad, porque el control biológico está dado, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la alteración de la biodiversidad. De los viajes, ni qué decir, el incremento ha sido bastante sustancial con respecto al ciclo pasado, a las décadas pasadas. Solamente como un ejemplo, el número de viajes en los 90 del siglo pasado ha sido mucho menor que hoy en día, ¿no? Se habla de 30 a 40 veces por encima de los viajes internacionales. Y bueno, si la población viaja, no solamente viaja sola, muchas veces llevan a estos agentes patógenos a otras latitudes, a otros lugares, y también llevan consigo a los vectores, ¿no? Muchas veces en forma de huevos. Este problema en los países, al menos en Sudamérica, no hay evaluaciones de riesgo de cambio climático que estén en contacto con el sistema de salud, ¿no? Se ha visto que en Sudamérica, por ejemplo, los únicos países que hacen estas evaluaciones de riesgo e interrelacionan con los sistemas de salud son Argentina y Brasil, pero acá en nuestro país no se da. Entonces, tampoco hay respuesta de adaptación proporcionales a los crecientes riesgos que enfrenta la población. No tenemos acciones de adaptación para el futuro, por ejemplo, la ampliación de los espacios verdes urbanos. Nosotros somos testigos de cómo está creciendo la población sin planificación, sin un catastro adecuado que ayude a estas condiciones favorables para el poblador. El fortalecimiento de los sistemas de salud también ha sido nulo o muy poco en nuestro país. Si bien es cierto, hemos tenido la experiencia con la pandemia del COVID-19, pero nos falta mucho por desarrollar este fortalecimiento. Y la construcción de infraestructura esencial más resiliente, o sea, que resista al cambio y que sea adecuada para los desastres, tampoco lo tenemos, ¿no? Por eso el escenario real global, hay muchas especies de artrópodos y cientos de microorganismos que están tendentes al mayor alcance a nivel mundial, ¿no? Y en cada rincón, en cada latitud de nuestra Tierra. Bueno, en cuanto vamos a hablar rápidamente de algunos aspectos epidemiológicos, vemos que los países que reportan casos autóctonos de dengue de noviembre del 2022 a noviembre del 2023, la OMS documentó un aumento marcado en 10 veces más en la década del 2000 al 2019, en donde se pasó de, de 500.000 a más de 5 millones de casos. Hubo una disminución de casos por la pandemia del COVID-19 del 2020 al 2022, pero en el 2023 hay un máximo histórico de más de 5 millones de casos y más de 5.000 muertes reportadas en 80 países y territorios y 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que podemos apreciar en el gráfico es que hay algunos países o algunas regiones, como la región de las Américas, en donde la incidencia de casos por 100.000 habitantes está bastante elevada, ¿no? Sobre las otras regiones. Vemos que esta incidencia de notificación de casos por 100.000 personas, por ejemplo, está todo en marrón, significa que la incidencia es mayor de 100, ¿no? Eh, y también se puede apreciar que cerca del 80% de estos casos que se reportaron
se han notificado en la región de las Américas. Es algo preocupante. En cuanto a nuestro país, vemos que hay algunas regiones como Lima que están reportando hasta la semana epidemiológica número 21, que es hasta el 25 de mayo del 2024, más de 60.000 casos, ya seguido por otras regiones como La Libertad, como Piura, como Ica, que también el reporte de casos es incrementado. Lo otro que podemos apreciar en el gráfico de la derecha, de la tendencia de los casos, vemos que en este año 2024 se ha, se ha dado la presentación de casos con anterioridad con respecto al año 2023, en donde los picos se encontraban en la semana 14, 15 y 16 comparada con el año 2023, que el pico se dio a partir de la semana 21. Podemos recordar que el calor en el año pasado perduró en esos meses de otoño y de invierno. En cuanto a los casos y defunciones, en el Perú ya se tiene casi 250.000 de casos hasta la semana epidemiológica 21. Esto es bastante significativo y que si nosotros vemos de acuerdo a la presentación del dengue, los casos sintomáticos, asintomáticos, son la mayoría, ¿no? Representan el 80%. Y estos casos que nosotros hemos captado en la mayoría son sintomáticos. Entonces, si hacemos una proyección con una regla de 3 simple, vemos que el número de casos real estimado posiblemente cerca de 1.000.000 de casos hasta la semana 21, ¿no? Es una cifra bastante grande, ¿no? Y las defunciones, vemos que son 227 para la semana 21 del 2024. En cuanto a la epidemiología del dengue en Lima, igual coincide la tendencia de los casos, los picos en la semana 15-16, en donde la región que ha reportado o ha notificado el mayor número de casos es la provincia de Lima, con más de 65.000 casos, teniendo una tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de 640, muy por encima del promedio de la región de las Américas, que esta oscila en 105 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a las defunciones, también se ha dado de forma mayor en lo que es en la provincia de Lima, con 55 defunciones, y la tasa de letalidad en 0.08. Vemos que el grupo etario más afectado es el grupo de 30 a 59 años, pero la letalidad se ha dado más en el grupo etario de mayores de 60 años, teniendo una letalidad 0.47. Hay más casos que se han presentado en mujeres que en hombres. En cuanto a los serotipos que circulan, del total de casi 6.000 muestras que se han genotipificado o se serotipificado, tenemos que el DEN1 es el que circula más en nuestro país, seguido del DEN2 y del DEN3. El DEN4 para este año 2024, a lo que va de la semana 20, no está circulando. Del mismo modo, para Lima, el serotipo que circula mayormente es el serotipo 1, seguido del serotipo 2. Como sabemos, el serotipo 2 es aquel serotipo más virulento. Actualmente el genotipo que está circulando en Lima es el Cosmopolitan.
Pues bien, para un control de dengue se nos presenta algunos escenarios, ¿no? Y lo que respecta a la definición de control es el conjunto de acciones, programas o operaciones continuas dirigidas a reducir la incidencia o prevalencia de dengue a niveles tales que dejen de significar un problema de la salud pública. En un escenario epidémico o de brote, lo que se quiere hacer con el control es conseguir rápidamente una curva descendente y agotar la epidemia. Es decir, tratar de retornar a los niveles esperados. Y si el tiempo es menor, es más beneficioso, ¿no? Porque nos ayuda a intervenir y nos ayuda a tener menos casos. En cuanto a las medidas de alcance poblacional para el control, para el abordaje del dengue, son de tres tipos. Está el control, la eliminación y la erradicación de la enfermedad. ¿No? Ya OMS salió a decir que es muy difícil lograr la eliminación y más aún la erradicación, ¿no? Lo que se tiene que hacer las medidas de control. Entonces, las medidas de control lo que buscan es reducir la incidencia de la enfermedad a niveles de que deje de constituir un problema de la salud pública y el objetivo primario es evitar la mortalidad y la morbilidad por dengue, ¿no? En cuanto a la eliminación, está dirigida a evitar la existencia de casos de dengue, aunque pueden persistir las causas potenciales. En el caso del dengue, por ejemplo, se puede reducir sustancialmente o eliminar los casos del dengue, pero siempre queda el vector que es un potencial transmisor de la enfermedad. Así que en el tema de la eliminación está un poco complicado también por muchas características del Aedes aegypti que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la erradicación, sí son medidas que están dirigidas a conseguir la eliminación del patógeno y también las causas que provocan, ¿no? En este caso, eliminar los casos y eliminar el vector, o sea, erradicar la enfermedad es un poco complicado, ¿no? Sabemos que la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo que tiene significancia es la viruela, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad del abordaje de un brote de dengue? Es interrumpir la cadena de transmisión del virus del dengue. Como nosotros sabemos, esta cadena de transmisión inicia con el zancudo Aedes, que no está infectado, pica a una persona con dengue, se infecta el zancudo. Una vez que está infectado, hay replicación viral dentro del organismo del zancudo y este virus se aloja en las glándulas salivales del zancudo que pica a una persona sana e inocula el virus. Y esa persona hace la infección. Entonces, interrumpir la cadena de transmisión en el dengue es básicamente actuar sobre el vector. Lo otro es optimizar el manejo de los casos. Es bastante importante el adecuado manejo de los casos, la detección de casos, el abordaje de los casos y el manejo adecuado. En algunos casos que se complican depende mucho del personal de salud que esté capacitado, ¿no? Entonces, un manejo óptimo ayuda a disminuir mortalidad, ¿no? Y complicaciones por dengue y prevenir brotes futuros similares con el tema de la prevención y también con las vacunas, ¿no? Como hacen en otros países. En cuanto al abordaje en sí del brote, es importante estar frente a un brote, identificar el brote. ¿Para qué? Para organizar los servicios de salud con participación de instituciones estatales, privadas y la comunidad para poder controlar el brote. Hoy en día se ha visto que las estrategias son más integrales, ¿no? Se está buscando la participación multidisciplinaria que no solamente involucre a
al área de salud, al sector salud, sino involucre otras disciplinas. Por ejemplo, las instituciones que tienen que ver mucho con la ecología, la climatología, la zoología y otras disciplinas que deben integrarse para nosotros lograr un vínculo de salud entre el humano, el animal y el medio ambiente. Entonces, con esta integración de otras disciplinas que tiene que ver con los animales y el medio ambiente y el sistema de salud, lograremos una sola salud que es un compromiso de algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales con la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Ahora, para el abordaje del brote de dengue, hay algunas estrategias que ha desarrollado hace ya más de 15 años la Organización Mundial de la Salud de la mano de la Organización Panamericana de la Salud. Es una estrategia de gestión integrada para dengue y que hoy en día también sirve para ser una estrategia para la prevención y control de las enfermedades arbovirales. Entonces, se denomina ejidengue o ejiarbovirus, ¿no? Eh, ¿En qué consiste el Ejidengue? Es una herramienta de gestión que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de salud nacionales, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad? Es disminuir la morbilidad, disminuir la mortalidad y también disminuir el impacto social y económico. El dengue es una enfermedad que causa este impacto social y económico, por lo tanto hay que trabajar en esos componentes, ¿no? Tiene dos líneas transversales, que es la comunicación para el cambio conductual de las personas y tiene también otro eje transversal que es la investigación operativa y algunos otros facilitadores, ¿no? Y las estrategias entonces para el abordaje y control de brote de dengue está basado en los componentes clave que propone el eje dengue, ¿no? Por ejemplo, el primer abordaje, el primer componente es la gestión para asegurar el funcionamiento de los componentes clave. Entonces, acá sí están inmiscuidos lo que son los gestores, los decisores en salud, en donde deben garantizar el presupuesto no solamente para el control de dengue, sino para hacer estas actividades sostenibles, ¿no? En el tiempo, ¿ya? Entonces, se debe garantizar coordinaciones interinstitucionales en el Ministerio de Salud con otros ministerios. También tener en cuenta que la comunidad es bastante clave. También nos podemos ayudar de la empresa privada de tal modo que se trabaje conjuntamente y desarrollar acciones integrales. Mejorar la capacidad resolutiva del primer y segundo nivel de atención. Esto es bastante importante porque eh, el sistema de salud se ha fijado poco en lo que es el primer nivel de atención y que es el primer contacto con el poblador, con el paciente infectado. No se da, generalmente la gente acude a los hospitales grandes, por ejemplo en el Hospital Loaiza, que somos un hospital de tercer nivel, acuden desde febriles hasta pacientes sin signos de alarma, con signo de alarma y con dengue grave, ¿no? Los cuales, tanto los primeros, los febriles, tanto los pacientes con dengue sin signo de alarma, pueden manejarse en el primer y segundo nivel de atención y dejar para el tercer nivel de atención aquellos pacientes con dengue grave o aquellos pacientes con comorbilidades que estamos viendo, pacientes renales con dengue, pacientes con alteraciones hematológicas con dengue, pacientes cardiópatas con dengue. Entonces debemos atender ese tipo de pacientes, pero estamos atendiendo lo contrario, ¿no? Se pasan la voz que en el Hospital Loaiza tenemos pruebas para la detección y vienen en grupos grandes, ¿no? A atenderse. Y esto dificulta mucho al personal de salud para atender a las otras patologías, ¿no? Que se necesita estar pendientes. Entonces, lo otro
El dengue es una enfermedad cíclica. Se ha visto que se presentan brotes explosivos o epidemias cada 3 a 5 años. Entonces, Lima tiene condiciones para que se pueda dar estas epidemias y que nosotros debemos estar organizando y preparando la movilización de recursos complementarios para la atención de sobredemanda de casos de dengue, ¿no? Y también el tema de gestión de monitorear la ejecución de las intervenciones y la evaluación de su impacto, ¿no? Eh, Corregir algunas cosas que no se está haciendo bien en el camino y también dar la asistencia técnica para que esto mejore. El otro componente es fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica e investigación de casos, ¿no? Entonces, se debe hacer, por ejemplo, la detección oportuna del brote. Una vez que se hace la detección oportuna de brote, se debe hacer la contención, ¿no? Entonces, una vez que se tenga ya la información del brote, se debe hacer medidas de detección rápida, se debe hacer aislamiento de casos, por ejemplo, se debe hacer el seguimiento de contactos, los cercos epidemiológicos, que es bastante importante, el control larvario y la vacunación que en algunos países ya se está dando, ¿no? Se debe notificar, se debe notificar al nivel correspondiente los casos. Epidemiología también debe sistematizar y analizar la información de tal modo que sea información útil para que los gestores tomen decisiones, ¿no? Conformar los equipos de alerta y respuesta para acudir rápido a los conglomerados, también a donde hay brote y mitigar el desarrollo del mismo, ¿no? El otro componente es el área de laboratorio, ¿no? Entonces se debe reforzar esta área para diagnóstico de dengue y también de diagnóstico diferenciales para identificación oportuna de los casos. La capacidad operativa para dengue debe estar fortalecida de tal modo que nuestros laboratorios sean de soporte laboratorial para poder identificar laboratorialmente los casos de dengue, ¿no? Se debe implementar las tecnologías en todos los niveles, no son tecnologías sencillas, por ejemplo, los métodos de LISA se debe trabajar para no saturar tanto las DIVIS como el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Se debe dotar sosteniblemente los insumos. Muchas veces se tiene insumos para cierto periodo, pero hay unas brechas, unos vacíos en que no contamos con los insumos, ¿no? Si bien es cierto, podemos hacer el diagnóstico clínico, pero es importante, por ejemplo, para los pacientes con dengue con signo de alarma y dengue grave, contar con la confirmación laboratorial del caso. Y la dotación de pruebas de diagnóstico diferencial. Se ha visto que tenemos pacientes febriles con la clínica parecida al dengue y que muchas veces salen negativos y quedan en el vacío, ¿no? No sabemos qué casos son y necesitamos evitar esa pérdida de información y esos subregistros de casos de otras enfermedades diferenciales. En cuanto al componente de organización, es importante preparar a los profesionales de salud, fortaleciendo las capacidades y establecer garantías de calidad en los servicios, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la atención de los pacientes con dengue, ¿no? Eh, se vienen implementando unidades de febriles en el primer nivel, también hay unidades de vigilancia clínica de dengue en el primer y segundo nivel. Eso es bastante importante porque sirve como centros especializados de contención de pacientes para progresión a complicaciones o a dengue grave, ¿no? Se debe reforzar las unidades de cuidados intensivos para la atención de casos de dengue grave. También es importante la capacitación constante del personal de salud, adherido a las guías, a las normas técnicas
que tenemos sobre dengue, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Es bastante importante para realizar el manejo consensuado y con evidencia científica. Establecer las garantías de calidad en los servicios, eh, con personal capacitado, también en el sector público como en el privado, ¿no? Eso es importante, muchas veces el sector privado está descuidado y es ahí donde hay mayor casos, por ejemplo, de dengue grave o muertes por dengue, ¿no? Entonces hay que trabajar también en el sector privado. Y es importante como un componente también establecer las líneas de investigación científica de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Todas las realidades de los pueblos son distintas, ¿no? Tenemos nuestra población distinta, si bien es cierto, el vector es el mismo, pero tiene algunas características distintas a otras poblaciones y el virus que circula también es distinto, ¿no? Entonces, nuestras experiencias es bastante importante para llevar las lecciones aprendidas a los decisores y también podamos ayudar en cuanto a, a innovaciones en cuanto al manejo de la enfermedad, ¿ya? En cuanto al otro componente de promoción de la salud y la comunicación, es importante las intervenciones de promoción de la salud para hacer frente al dengue. Y acá tenemos que decir que la participación es tanto del personal de salud y de la comunidad. Muchas veces la población, el poblador piensa que el problema del dengue solamente es del personal de salud y no es así. El dengue tenemos que asumirlo todos. Entonces, debemos abordar algunos determinantes sociales de la salud para la prevención del dengue, ¿no? Entonces, los determinantes como los macrofactores y microfactores tenemos que nosotros poder abordarlo, ¿no? También se debe hacer desarrollo de acciones para la opción de prácticas saludables de prevención y control de dengue en las familias y comunidad, ¿no? Es importante que la comunidad esté informada y que también colabore, por ejemplo, para los accesos de intervenciones integradas del vector, ¿no? Muchas veces hay casas o hogares renuentes que no quieren abrir las puertas al personal de salud porque no está informada previamente, ¿no? Al respecto. Entonces, acá la comunicación es bastante importante, ¿no? Eh, Establecer estrategias de comunicación de riesgo, por ejemplo, acá en Lima es una enfermedad emergente, nueva, y que la población no está muy familiarizada con algunos términos y también con una información adecuada, ¿no? La, los pobladores no saben cuál es el impacto del dengue, ¿no? Y eso tenemos que trabajarlo. Entonces, el poblador piensa que solamente el dengue es una enfermedad febril y que va a pasar, ¿no? Y no mide el impacto de si no se maneja adecuadamente, pueden progresar a complicaciones y a muerte, ¿no? Eso tiene que conocer el poblador para que nos pueda ser un aliado en el manejo de la enfermedad, ¿no? Nombrar voceros oficiales para la correcta información, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a los medios de comunicación. Entonces, es importante que se nombren voceros oficiales para que estén en los medios informativos, en las redes sociales, para que la población esté enterada, ¿no? Muchas veces como estamos alejados de los medios sociales, los medios, perdón, medios de comunicación, los medios de comunicación buscan otros comunicadores y que muchas veces no dan la información adecuada o dan información errónea que confunden a la población. Entonces tenemos que trabajar también en esto de la información correcta. Este componente es bastante clave, creo que es el principal componente en donde ya manifesté que debemos cortar la cadena de transmisión y acá el control vectorial integrado es bastante importante, ¿no? Realizar la vigilancia entomológica y actividades de control vectorial, determinar y monitorear la resistencia del Aedes aegypti a los insecticidas,
Si vemos en el pasado, anteriormente se usaba, por ejemplo, el DDT, y que posteriormente la población de mosquitos de Aedes fueron resistentes al DDT y se ha ido cambiando a insecticidas. Entonces, este es un proceso también que se tiene que monitorear y vigilar, el tema de la resistencia a los insecticidas, ¿no? E implementar nuevas técnicas de control del vector que vamos a hablar más adelante. Miren en los gráficos la infestación de la Aedes aegypti en el Perú hasta mayo del 2024. Vemos que 24 regiones de las 25 están infestadas con el Aedes aegypti. De estas, casi 600 distritos están infestados con el Aedes, y si apreciamos ahí en el mapa de la izquierda, vemos que algunas zonas de la cordillera de los Andes o algunas localidades de la cordillera de los Andes no tienen infestación, y eso tiene que ver mucho con la altura. Pero si nosotros sabemos o recordamos que en algunas regiones de altura existen valles interandinos que también reúnen las condiciones para la infestación del vector. Entonces, no nos llame la atención que en un futuro próximo también algunos lugares de altitud con valles interandinos estén infestados del vector. La única región que no está infestada es Moquegua, pero eso solamente es cuestión de tiempo porque hay condiciones que pueden alojar al vector como un nuevo nicho ecológico. En el gráfico de la derecha solamente les quería demostrar, esto es Lima, en donde vemos que todos los distritos de Lima están infestados con el Aedes aegypti, a excepción del distrito de Punta Negra, según la DIGESA, y que esto ha ido infestándose progresivamente. Miren, en algunos distritos, por ejemplo, en Lima Cercado, en La Victoria, en el Rímac, en el Agostina, en San Juan del Urigancho, iniciaron la infestación acá en Lima, ¿no? Y si nosotros observamos, vemos que esos distritos son de bastante movimiento, de bastante eh, movimiento económico que tiene que ver mucho con la población, ¿no? Interrelación con la población no solamente de Lima, sino de provincias. Entonces, por ahí ha sido el ingreso de la Aedes aegypti, ¿no? Ahora todos los distritos, incluso distritos residenciales como Miraflores, San Isidro, La Molina, están infestados de Aedes aegypti. Y este componente de abordaje o de control vectorial integrado es bastante importante porque tenemos que hacer acá algunas medidas de control tanto focal como es el control físico y el control larvario. El control físico generalmente se da antes de los brotes, que es bastante importante, y que actualmente en los brotes que ha habido hemos visto algunos criaderos que son distintos a realidades de otras poblaciones, ¿no? De otras regiones. Ya, por ejemplo, en Piura los cántaros, los tanques elevados sirven como criaderos y que se tiene que trabajar ahí en el control físico. En cambio, en Lima se ha visto más en maceteros, en algunas plantas, por ejemplo, en el bambú, que son plantas acuáticas y que tenemos, ¿no? En varios distritos. Entonces, hay que trabajar en eso, ¿no? En cuanto al control químico, se puede realizar la aplicación de insecticidas residuales en interiores y exteriores para eliminar los mosquitos adultos. Entonces, acá podemos hacer el control de las larvas. Se está utilizando el piriproxifeno y también el control a nivel del vector adulto, ¿no? A través de fumigación, ¿no? Se está utilizando el malatión, pero se ha visto que en la mayoría de localidades del Perú ya hay una resistencia al malatión. Entonces,
se está instaurando algunos componentes para la fumigación espacial que son a base de insecticidas combinados y que en adelante va a ser el futuro, ¿no? Lo bueno que en algún momento podemos ver que esto es reversible, ¿no? Se ha visto que se han utilizado algunos insecticidas hace mucho tiempo y que nuevamente ahora nos están sirviendo, ¿no? Entonces, en brote, en el abordaje de brote, tenemos que hacer este control larvicida y de fumigación especial, ¿no? Y lo otro es el control biológico que se está dando en otros países. Por ejemplo, Australia es bastante empleado, han llevado mosquitos infectados con una bacteria que se llama Wolbachia y que han dejado en zonas silvestres y que está ayudando a controlar o a disminuir la población del vector. Entonces, si nosotros podemos apreciar, hay algunos métodos biológicos, como les decía, con infección con Wolbachia, que la Wolbachia es una bacteria gran negativa que infecta a muchos insectos, casi al 40-50% de insectos, incluyen algunos como la mosca de fruta, algunas libélulas, algunos mosquitos como el Pulex pipens, y que tiene una característica bastante importante, que es una bacteria intracelular y que cuando se infecta a la Aedes viene acá a darse la competitividad microbiológica, ¿no? La competitividad de microorganismos. Una vez que la bacteria Wolbachia infecta a las células de forma intracelular, evita que el dengue se replique, ¿no? El virus del dengue se replique o no es eficiente, ¿no? Entonces hay dos métodos, el método de los insectos infectados, en donde se infecta a hembras y machos y se sueltan eh, en el campo, en las ciudades, y que la población de mosquitos infectados aumenta y la descendencia también se infecta porque tiene una característica que la volvacha está en las células del gameto del mosquito y también puede eh, hacer una transmisión vertical de la bacteria, ¿no? Entonces, la descendencia también sale infectada, por lo tanto hay una disminución de la transmisión de virus. Y el otro método es el método de los insectos incompatibles, en donde se infecta con Wolbachia al macho y se suelta con las hembras Aedes silvestres. Se infectan estas hembras Aedes silvestres y la descendencia de estas no es viable, ¿no? Por lo tanto, disminuye la población. Es un método que se está produciendo en algunos países, por ejemplo, como Brasil, como Colombia, y que están ayudando a mitigar eh, la población de Aedes. Y las vacunas, que es un componente también que se considera en el ejidengue, ¿no? Que hemos visto que hay algunas vacunas que, si bien es cierto, no tienen una eficacia al 100%, pero sí ayudan a coberturar algunos serotipos con cierta eficacia, ¿no? Entonces, las vacunas, por ejemplo, del dengue, debemos analizarlo acá en nuestro país. Deben ser unas vacunas seguras, eficaces, asequibles y panserotípicas, ¿no? Que cubran los 4 serotipos. También deben introducirse donde la carga de enfermedad es alta, porque eso conlleva a que donde hay circulación con incidencia alta de virus, debemos frenar a través de la inmunización, ¿no? Eh, pero debe haber una estrategia de vacunación para cada país. Ya se deben implementar líneas de investigación sobre la eficacia de nuestra población
cuáles los estudios de costo efectivo que se debe realizar, cuáles son los ESAVIS que se va a presentar en la vacuna y tener un marco legal nacional que ampare al uso de la vacuna, por supuesto. Entonces, las vacunas como estrategia para control de dengue, tenemos 2 vacunas aprobadas, la vacuna que se llama la Dengvaxia y la Quidenga o Takeda, en donde ambas son vacunas vivas atenuadas recombinantes que protegen contra los 4 serotipos. Ya la primera, la Dengvaxia, solo es segura en personas previamente infectadas, eso es importante, indicada en personas de 6 a 16 años. En cambio, la Quidenga o Takeda es una vacuna que se puede administrar en personas que no han sido infectadas previamente, ¿no? Y está indicada en personas de 4 a 16 años. Como vemos, la Dengvaxia, la persona que va a ser inoculada o inmunizada debe tener un test de laboratorio positivo, ¿ya? Porque se ha visto que en aquellos pacientes que han tenido infecciones previas, se ha visto complicaciones por infecciones que tienen que ver mucho con los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Y la Quidenga son 2 dosis, ya como les decía, el paciente puede estar infectado o no puede estar infectado, ¿no? Estos son los ensayos clínicos de cada vacuna para la Dengvaxia. Hay un estudio que se llama el SDTV, en donde eh, se basa en un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, que se estudió en Asia y América Latina e incluyó a 35.000 participantes, ¿no? Teniendo resultados de eficacia contra el dengue sintomático, 63%, un poco más de 63%, a los 48 meses después de la tercera dosis. Contra la hospitalización por dengue, 78%, y contra el dengue grave, 80,1%. ¿No? El estudio de la vacuna Quidenga, el estudio TAIS, en donde se llevó a cabo en Asia y América Latina, incluyó a más de 20.000 participantes. Los resultados de eficacia contra el dengue sintomático, 61% a los 54 meses después de la segunda dosis. La eficacia contra la hospitalización por dengue, 84%, y contra el dengue grave, 67,4%. Entonces, en el mes de febrero, Brasil empezó a vacunar masivamente en su población debido a una epidemia, la más intensa de los últimos años, de tal modo que Brasil se ha convertido en el primer país que ha incluido la vacuna Takeda en su seguro social, ¿no? Entonces, esta vacunación masiva que se está dando en Brasil nos va a servir a nosotros para sacar algunas conclusiones. Si bien es cierto, la eficacia y la seguridad ya se ha demostrado, pero todavía no se tiene información de vacunación, de la eficacia en vacunación masiva y otros condicionantes, ¿no?, de la vacuna, quizá los efectos adversos en algunas otras poblaciones que no se han estudiado en los ensayos clínicos de fase 3. Entonces estaremos atentos para ver si esta vacuna es adecuada para nosotros poder aplicar en nuestra población. ¿Ya? También Brasil ha creado una propia vacuna que cubre 2 serotipos, el 1 y el 2. El 3 y el 4 no circula en Brasil, así que solamente su vacuna experimental, que es de una sola dosis, monodosis, cubre dos serotipos, ¿no? Y su vacuna denominada Butantan está en ensayo clínico de fase 3, así que estaremos a la expectativa para ver cómo son los resultados de eficacia.
Bueno, eso es lo que les traía. Eh, si tenemos algunas preguntas, la hacen llegar, gustoso le respondo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor. En caso los participantes tengan alguna duda, lo pueden realizar en el apartado del chat de la plataforma. Mientras tanto, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final, doctor, respecto al tema expuesto? Sí, en Lima se ha incrementado en este año 2024 los casos. Hasta la semana epidemiológica 21 ya teníamos eh, más de 65.000 casos y que han sobrepasado un gran porcentaje al número de casos del 2023, ¿no? Si nosotros hacemos una regla de tres simple, vemos que el 80% de casos son asintomáticos, entonces hablaríamos de muchísimos más casos en Lima. Tenemos que estar preparados para un posible brote explosivo en Lima y que nuestro sistema de salud tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque Lima reúne las condiciones para que se dé este tipo de epidemias, ¿no? Tenemos la población susceptible, tenemos al vector y tenemos la circulación de hasta tres serotipos, ¿no? Y prepararnos porque estas epidemias o estos brotes son cíclicos, se pueden dar cada 3 años, eso debido a que aumentan los susceptibles, aumenta la población de Aedes aegypti y también la característica del virus, ¿no? Muchas veces se tornan más patogénicos o se tornan más virulentos, ¿no? Y como sabemos también, la reinfección por otro serotipo puede traer condiciones más dañinas para la salud con casos severos de dengue. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente felicitarlo por tal extraordinaria ponencia, al ver que no hay duda respecto del tema expuesto el día de hoy por parte de los participantes. Vamos a proceder a agradecer a todos por haber participado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Esperamos contar nuevamente con su apoyo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta otra oportunidad y saludos a todos los participantes. Recordarle a los participantes que tienen el link en la plataforma para que registren su asistencia. Se habilitará por 10 minutos más. Los que faltan registrar su asistencia, por favor, pueden ir registrando.